nos encanta que te hayas unido a nosotros en tu luz de la palabra. Ella es mi bella esposa Ivette Lodato, y juntos, en los ministerios de tu luz de la palabra, nuestra visión es despertar, empoderar y equiparnos con el cuerpo de Cristo para usar bien la palabra de verdad. Y buscar y salvar a los perdidos. Así que mantente en sintonía y regresamos enseguida con tu luz de la palabra. Hola, amigo. Nos encanta que te hayas unido a nosotros, en tu luz de la palabra. Ivette, cuéntales a quienes están mirando y escuchando. En el episodio de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de cómo Jesús destruyó las obras del diablo. Amén. Sí lo hizo. Él destruyó aquello sobre lo que Satanás tenía control. La gente que estaba en esclavitud al pecado. Jesús ha liberado al creyente de esa esclavitud. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que Él nos libró del poder de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Jesús nos sacó del dominio de la oscuridad y nos puso en su reino. Y eso es algo que tenemos que practicar y ejecutar en cuanto a decir la palabra. Porque mucha gente habla de lo que Dios va a hacer. Va a haber un gran avance, va a haber esto o aquello. Pero en realidad el avance ya se hizo en la cruz, ya está hecho. La obra redentora de Jesús es un trato eterno, ya finalizado, y en ese paquete, en ese trato viene la fe viene, la salvación viene, la liberación viene, el avance, y eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Y Lucas capítulo 10, versículo 19, además dice que Él nos ha dado como creyentes en Jesucristo el poder de aplastar a los escorpiones y serpientes y de vencer a todos los poderes del enemigo, y nada nos dañará. Sí. Estas son escrituras que necesitamos meditar como dijiste porque es triste decir que la religión nos enseña que hay un diablo en cada armario, que hay un diablo en cada puerta. Pero si el diablo tuviera tanto poder nos mataría a todos ahora mismo. Exactamente. El diablo no tiene poder excepto para qué. Solo para mentir, engañar y acusar. Bien, entonces, mentir, engañar y acusar son solo sugerencias. Y nos da ideas. El diablo solo puede sugerir un pensamiento negativo porque es un ser espiritual. Correcto. ¿No es cierto? Puede actuar a través de cualquiera a menos que seas, no un creyente, sino un incrédulo. Incluso desde una perspectiva incrédula. Hay personas que no son creyentes. Sí. Y Satanás no ha, tú sabes, afectado ni poseído a esa persona. Sí. Si quieres decirlo así, para tratar de dominar y matar y destruir el mundo. Bueno, Marcos capítulo 5 es el ejemplo del hombre que tenía una legión de demonios en él. Correcto. Él no era creyente. Y no lo mató. Y aún no podría matarlo. Correcto, porque él no tiene esa autoridad o ese poder para hacerlo. ¿Cuánto más por un hijo y una hija? Tienes que escuchar este episodio adelante y ver. Citaste el versículo 19, capítulo 10, pero voy a llevarte al versículo 20. Sí, de Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 20, dice, pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan. Pero regocíjense de que los nombres de ustedes están escritos en los cielos. Esta fue una conversación que Jesús tuvo con los discípulos cuando Jesús les dio la autoridad y el poder
de aplastar a las serpientes y escorpiones y los poderes del enemigo. Pero Dios dice que Jesús intenta mantener el énfasis en la salvación, no en los demonios. Ni siquiera te concentres en esas cosas. Eso es bueno. Si por alguna razón sucede eso, por accidente, o hay una situación tal, claro que Dios te dará indicaciones, te guiará y mostrará qué hacer en esa ocasión. Un creyente que cree en Jesucristo, primera de Juan 3, versículos 8 y 9, quiero que lo compartas con ellos porque, primera de Juan 3, versículos 8 y 9, ¿sabes? No tienes un demonio. Por naturaleza no se divide mitad en el cielo y mitad en el infierno. Si estás atado por un demonio no conoces a Cristo. Cierto. Pero ¿qué dice primera de Juan 3, versículos 8 y 9? El 8 dice que el que practica el pecado es del diablo, es decir, los que no son creyentes, los que tienen una naturaleza pecaminosa. Porque el diablo peca desde el principio. Así que esa es su naturaleza, el diablo peca completamente. Bien. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Una traducción que estás leyendo, la NBLA, el Hijo de Dios, se manifestó para que él pudiera destruir las obras del diablo. ¿Qué dice primera de Juan 5, versículo 18? Déjame ir al 9 y completaré esto. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, así que el creyente no puede practicar y permanecer en su enredo. Tienen que renovar su Tienen que mente. renovarla, Sí. porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Sí. Así que la simiente de Dios, la naturaleza de Dios, está dentro del creyente. Sí, primera de Juan 5, versículo Primera de Juan 18, y 5, estábamos 18. enfatizando. Sí, ponemos énfasis en que Jesús destruyó el poder de Satanás. Sí, ese poder que mantuvo a la persona en cautiverio. Sabemos que aquel que ha nacido de Dios no peca, pues aquel engendrado por Dios lo protege, y el maligno no lo toca. Sí. Satanás, los espíritus y las fuerzas demoníacas no afectan a un creyente. Si le has dicho que sí a Jesucristo, no tendrá poder sobre tu vida, en absoluto. Sí, y esto es tan imperioso porque la religión enseña que hay un diablo en esta y en aquella situación. O el diablo es un mentiroso, el diablo esto, el diablo aquello. Ya no exaltamos a Jesús, exaltamos al diablo. Cierto, Horrible. es como si le estuvieras dando a Satanás y al diablo más poder del que se merece. Bueno, él no tiene poder. Pero no tiene poder alguno. Para un creyente. Exactamente, y Sé que repetimos lo que dijimos, pero solo quería oírlo una y otra vez. claro que sí. Estoy cansado de la religión. Por supuesto, Mantiene todos a lo nuestra estamos. gente atada. Bueno, ellos no pueden progresar y no pueden producir el fruto de Dios, ese fruto de justicia. Sí. Y el fruto de la victoria no se puede producir si estás constantemente enfocado Sí. en el diablo. Romanos 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte y significa separación. Las personas de naturaleza pecaminosa. Hablo del incrédulo. Cualquiera con esa naturaleza pecaminosa, por supuesto que. Cierto. ¿Sabes qué dice? Son de su padre el diablo si tienen esa naturaleza. Pero, dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que tienes la vida en Cristo Jesús. Tienes esa victoria sobre tu vida. Sí, eso es. Segunda de Colosenses 2, versículos 13 y 15. Porque hablamos de ello en Pascua. Que murió en la cruz y nos quitó nuestros pecados. Bueno, esta es la vida de un creyente. Él no solo hizo esto en Pascua, hizo esto por cada uno de nosotros, en todo momento por cualquiera que elija creer en él. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, y quiero que nuestros televidentes vean esto y quienes están 13 escuchando. hasta. Colosenses 3, versículos 13 a 15, dice, antes estaba muertos en sus pecados, y la incircuncisión de su carne. Ahora Dios les ha dado vida junto con él, y les ha perdonado todos sus pecados, ha anulado el acta de la deuda que había contra nosotros, y que nos era adversa, la quitó de en medio, y la clavó en la cruz. Versículo clave. Desarmó a los poderes y las potestades, y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo Él 15. los despojó. Una traducción dice, los despojó de poder. Simplemente los dejó sin poderes, es decir, lo que los mantenía atados. Ya no domina al creyente, no puede
Ahora, si continúas cayendo en ese estado mental y jugando dentro del territorio del pecado, por supuesto que vas a sufrir consecuencias y castigos, pero aún así, el creyente no puede tener una naturaleza dual, es decir, Jesús y tú y Satanás en ti. No funciona así. Así que si un creyente afronta la influencia demoníaca o el pecado, es simplemente porque no han renovado su mente de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice sobre ellos y su situación. Correcto. Porque la luz no tiene comunión con la oscuridad. Cierto. La Biblia dice que la luz brilla en la oscuridad. Y tenemos autoridad sobre todo, porque Él nos puso en el reino de la tierra para ocuparla hasta que Él venga. Cierto. ¿Y qué dice en Génesis? Compártelo con nuestros espectadores, mientras hablamos sobre cómo Jesús destruye el poder del pecado. En Génesis, esto fue antes de que Jesús estuviera aquí. Esto fue en el principio de los tiempos, cuando Dios hablaba con Caín, quien tenía un pensamiento malvado en su mente de ejecutar a su hermano. Él tenía un pensamiento en su mente y escucha lo que dice aquí. Génesis 4, versículos 6 y 7, dice: El Señor le dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte, y su deseo lo llevará a ti. Así que el pecado es algo que quiere tomar el control en la vida de una persona, pero Dios le dijo a Caín: pero debes dominarlo. Tienes poder y autoridad para controlar y dominar cualquier pensamiento negativo que está en tu mente y ponerlo en sujeción a Cristo. Sí. A la obediencia de Cristo. Deshazte de toda imaginación. 2 de Corintios 5, sí. No estoy diciendo que un mal pensamiento es algo que no sucede, sino cuando sucede, adivina qué. Toma ese pensamiento, deséchalo, deshazte de él, y enfócate en lo que Jesucristo ha hecho por ti. Primera de Juan 4, versículo 4, dice: Mayor es el que está en nosotros que lo que hay en el mundo. Y si, el Padre Celestial nos dio autoridad en Génesis 1, capítulo 26, versículo 28, para gobernar y reinar sobre la tierra. Sí. Entonces adivina que, los creyentes necesitamos hacerlo no en nuestra carne. Cierto. La Biblia dice que aquellos guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Correcto. No los guía la razón. Existen muchos creyentes sensatos, basados en el pecado, conscientes del diablo. Porque, odio decirlo, pero cuando van al servicio de la iglesia se les enseña esto. Y sucede porque alguien lo aprendió en la escuela bíblica. Y no hay iglesia perfecta, ni pastor perfecto. Todos estamos en esto. Pero tenemos que volver a lo que dice la Escritura en cuanto a todos los temas de la Biblia. Pero especialmente la autoridad del creyente, porque de eso estamos hablando. Amén. Cuando nos da el poder, lo dice en serio. Amén. Solíamos cantar esta canción en el mundo. Tengo el poder. Claro que tienes el poder, por supuesto que lo tienes porque tienes su ADN dentro de ti. Amén. Y en eso tenemos que enfocarnos. Debemos centrarnos en quién Dios nos ha creado para ser. Sí. El poder y la autoridad que nos ha dado. Y solo por cuestiones de tiempo, quiero que sepas que el poder de reinar aquí, en la tierra, es caminar en el destino divino que Dios nos ha provisto. Qué bueno, y estamos hablando mucho de estar libres de pecados. Romanos 6, versículo 14, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. Un creyente que peca, simplemente no ha renovado su mente de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a continuar hablándote acerca de tu autoridad como creyente. Regresamos enseguida con tu luz de la palabra. Yvette Loudato ha escrito este nuevo libro titulado He aceptado a Jesús. ¿Qué ha pasado? Para ayudar a responder las preguntas que las personas tienen después de haber aceptado y confesado a Jesús como Señor de su vida. En este libro descubrirás que estás completamente libre de pecado y que fuiste creado a su imagen con un plan y propósito en la vida. Descarga una copia gratuita de este libro en www.lightoftheworld.tv.
Una vez más, eso es lightoftheworld.tv y aprende más acerca de tu nueva vida. En ese pequeño libro hay un capítulo acerca de que eres una nueva creación, que estás libre de pecado, y sobre renovar la vida. De esas cosas estamos hablando. Pero, volviendo a la autoridad del creyente, y a que Jesús destruyó las obras de Satanás. Lo dijimos antes, Satanás no tiene poder. Si lo tuviera nos mataría a todos ahora. Es un ser espiritual. Lo único que puede hacer, es usar a alguien para sugerir un pensamiento negativo. Y cuando actuamos según ese pensamiento. Si Cierto. actuamos sobre un pensamiento negativo es cuando abrimos la puerta. Pero Absolutamente. puedes cerrarla. Absolutamente. Tienes el poder para hacerlo. Sí. Escucha, yo no me crié con las enseñanzas de Dios. Significa que yo no estaba en la iglesia. No era una de las niñas del pastor, por así decirlo. Yo aprendí, sabía acerca de Dios, acerca de su existencia, pero no tuve esa relación. Pero cuando llegué al conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo y le dije que sí a Él, es asombroso cómo las elecciones que creíste que tomaste en el pasado, antes de Cristo, estaban bien. Bueno, cuando vuelves a nacer, cuando volví a nacer, fui vivificada y conocí lo que no era tan agradable a los ojos de Dios. Es como cuando No tenías conciencia. no tenía conciencia del peligro en el que estaba poniendo mi vida. Cierto. Por lo tanto, cuando Dios vino a vivir en mí, es como si todos esos deseos negativos, el estilo de vida que solía tener, ya no dominaran mi ser. Era algo nuevo. Y nadie tenía que decirte, oye, tira esa ropa, haz esto. Tenías un ADN, una nueva semilla que comenzó a brotar en ti. Eso te hizo tomar mejores decisiones. Correcto. Porque, como ya hemos hablado antes, somos seres con tres partes, alma, cuerpo y espíritu. Nuestra esencia es nuestra persona espiritual y depende de nosotros como creyentes en Jesucristo. Cierto. De equiparnos y empoderarnos, como dice en Efesios capítulo 3, fortalecer nuestro espíritu interiormente. Por eso brindamos esta enseñanza. Cierto. En la televisión, en la radio, en las plataformas de medios digitales. Claro que sí. Queremos brindar una herramienta y un recurso para que la gente se anime y se dé cuenta quiénes son en Cristo, no lo que son por sí mismos, sino lo que son por Él y lo que hizo en esa cruz por nosotros. Sí, y conoces Romanos capítulo 8, voy a llevarlos a Romanos 8 versículo 1 y 3. Dice por tanto, no hay Ahora, ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Para aquellos que están en Cristo, no hay condenación. ahora, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa naturaleza pecaminosa que ata al incrédulo. Cuando le dices que sí a Jesús, ese cautiverio se termina. El creyente se tuvo que liberar. Ese poder que te estaba frenando tuvo que liberarte. Los poderes de Satanás tenían que soltaros lo que para la ley era imposible y débil como era por medio de la carne. Dios envió a su propio Hijo en semejanza de nosotros, como ofrenda por el pecado, y así condenó al pecado en su carne. así que Dios lo hizo. Jesús lo hizo. Dios hizo a su Hijo pecado por nosotros, 2 de Corintios 5 versículo 29, Cierto. para que seamos justicia de Dios en Cristo Jesús. No Sí. es algo que tengamos que obtener. Cierto. Es lo que somos. Es lo que tenemos, porque es una promesa y una provisión cuando decimos, sí, quiero unirme a la familia de Dios. Y para quienes están escuchando, si se enfrentan a la condenación debido a los errores que han cometido, La culpa del pasado. Sí, escuchen. Jesús tomó la condenación en la cruz. Esa condenación, ese juicio, la ira de Dios, cayó sobre Jesús por ustedes. Él cayó sobre Jesús por ustedes, así que si cometen un error solo, deben ir a su Padre Celestial y decir: Padre, perdóname por lo que he hecho. Y Él dijo en su palabra, que es fiel, para limpiarlos de toda maldad. es tan bueno y ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de los judíos y todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16.
Así que si no conoces a Jesús tienes la oportunidad de creer en Él, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 y nosotros lo hemos dicho, si confiesas con la boca al Señor Jesús y crees que Él murió y resucitó, alcanzarás la salvación. Sí, Y ese es el poder. Esa es la palabra no adulterada de Dios. Y, escucha, las obras del diablo fueron destruidas, porque Él fue a la cruz y sufrió el castigo por nosotros. cierto. Es tan poderoso comprenderlo. Un Dios amoroso que enviaría a su Hijo Jesús para liberarnos Sí, es y vivir increíble. libre. Es increíble. Todo lo que está muerto en Cristo revive. Es Sí. decir, tú tienes el poder. Sí, Tienes la autoridad de Jesucristo sí, para hablar de sanación en la vida de alguien. Si alguien está atado sí, por una adicción, de cualquier tipo, no importa cuál sea. dilo. Si algo te está atando a ti, que eres creyente en Jesucristo, tienes el poder de hablar sobre la situación, cualquier situación que cualquiera enfrente. Podría haber personas a punto de cometer suicidio. Quiero que sepan que hay esperanza en Jesucristo. Hay personas por ahí que se enfrentan a enfermedades y dolencias. Sepan que el Espíritu del Dios viviente que mora en el creyente le dará vida a ese cuerpo mortal. Romanos capítulo 8, versículo 11. Tienes la victoria a través de la fe en Jesucristo. Tienes el poder de hablar sobre cada situación. Si un miembro de la familia quiere que su familia vuelva a Dios, todo lo que tiene que hacer es ir a su Padre Celestial y decirle: Padre, esta es mi petición. Quiero que mi familia se recupere. Quiero que mi familia camine en tu camino. Quiero que mi familia sea liberada de los poderes de la oscuridad. Ruego por la sangre de Jesús sobre sus vidas, y te sorprenderá la respuesta a la oración que obtendrás, porque es el deseo de Dios. Sí, Que toda la humanidad conozca al Salvador nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que se liberen de la esclavitud del pecado, sí, y la decadencia, la corrupción y la destrucción. Esa es la obra de Jesús. Él nos ha dado la palabra de reconciliación para liberar y traer a cada ser humano. Así que déjame decirte algo. Ni siquiera te preocupes por el caos que hay en este mundo. Los anuncios que están haciendo de que el final está llegando y demás, olvídate de eso. sí, Jesús se ocupa de las liberaciones. Él está ahí para salir, buscar y salvar a los que están perdidos, a los que no tienen esperanza. Busca y salva a los que necesitan ayuda del amo y del rey. así es, y los que están atados son los que necesitan esa libertad. Correcto. Y necesitan conocer a Cristo, y eso es lo asombroso de nuestro Padre Celestial. Cuando le dijimos que sí a Jesús, Él nos dio vida en Cristo. Lo dijiste antes, pero quiero ir a Efesios capítulo 2. Adelante, lee. Versículos 3 al 6. Entre ellos todos nosotros vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, y con Él nos resucitó, pues la gracia de Dios los ha salvado, y nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y siempre leemos los versículos 8, 9 y 10 de Efesios 2. Pero intentábamos enfatizar que si Él te hizo vivir en Cristo muy por encima de cada principado, y sentado en lugares celestiales, podemos caminar con autoridad y una postura en posición de autoridad, no por nuestras palabras, Cierto. sino por nuestro ejemplo, y caminar con valentía debido a la novedad de la vida que tenemos ahora.
Y debido a ese precio que Él pagó, no solo estamos libres del pecado, sino que tenemos esa autoridad Cierto. para dominar en el reino de la tierra. Nosotros somos Jesús en la tierra. Algunos dirán que es una blasfemia decir que eres Jesús en la tierra. Él dijo: yo voy al Padre, Juan capítulo 14 versículo 12, y ustedes harán obras aún mayores, porque yo he ido al Padre. Ha puesto esa responsabilidad en nosotros como creyentes, Sí. de ser las manos y los pies de Jesús en nuestra esfera de influencia. No es necesario tener un ministerio de televisión, un ministerio de radio o de redes sociales para ser utilizado por Dios. Podría ser usado por Dios en tu hogar de ancianos, celda de prisión u hospital. Sí. Tú puedes ser la luz de la palabra. Sé Jesús en la tierra porque tienes la autoridad para hacerlo. Amén. Y para quienes están viendo, me siento guiada a orar por cada uno de ustedes, para que entiendan las riquezas y la gloriosa palabra de Dios, y quienes Dios los ha hecho ser. Y creo que a través de esta enseñanza, tendrán una vivificación y una revelación de la verdad, de su palabra, que son liberados de los poderes de la oscuridad, que son sanados en el nombre de Jesucristo. Si tienes una enfermedad en tu cuerpo, quiero que sepas que ese poder resucitado de Jesucristo te ha liberado de ese poder. Acabas de recibir el poder sanador de la palabra de Dios. Y si estás enfrentando una situación con familiares que necesitan ser liberados, quiero que sepas que en el nombre de Jesucristo debes hablar de esa situación. Recupera a los hermanos, recupera a tu familia, a aquellos que necesitan ayuda, recupéralos por el poder de la oración, del poder de la palabra y el poder de la verdad, porque Jesús muchas veces envía la palabra de sanidad, liberación y restauración. Y solo quiero animarte a ser el Jesús que Dios te ha hecho ser. Así es, y si eres creyente en Jesucristo, recuerda Romanos capítulo 8 versículo 11, si necesitas sanidad. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, y le da vida a sus cuerpos mortales. Esa es la traducción de la Nueva Biblia del Rey Jacobo. Esa es la clave, amigo. Tienes autoridad para gobernar y reinar en esta tierra porque es un derecho y una promesa bíblica. Eso no significa caminar con la nariz en alto pensando que eres mejor que otros. Tú no eres nadie. Él lo es todo. Amén. No somos nada sin Él. Él dijo: pero con Él no hay nada imposible para aquellos que creen. Lucas sí. 1, versículo 37. Para los que creen. Si crees su palabra hoy, tienes la luz de su palabra residiendo en tu interior. Obtén una revelación de la autoridad que Él te ha dado a causa del precio que pagó. Gracias por la cruz. Hay una canción. Digno es el Cordero. Gracias por la cruz. Sí. Gracias por el precio que pagó, cargando todo mi pecado y vergüenza. Él vino. Y ahora puedes andar digno de ese llamado y seguir ocupándolo hasta que Él venga. Ocuparlo. Dijo: ocúpalo hasta que yo venga. Deja de pensar en el aquí, ahora y después, y piensa en el ahora. Llévate a tantas personas como puedas. Por eso brindamos estas enseñanzas. Bueno, hasta la próxima semana a la misma hora, en el mismo lugar. Habla abiertamente. Te veremos pronto en tu luz de la palabra. Así que te aliento hoy a que salgas y seas el hijo que Dios te ha creado para ser, creado a la imagen de Dios en Cristo Jesús. Muéstrales quién eres. Hasta la próxima. His promises are yes and amen. His promises are yes and amen. He is faithful and true.